Emily estaba sentada en la alfombra de su habitación, con la guitarra apoyada en las rodillas. Las cuerdas estaban un poco gastadas y el sonido no era perfecto, pero a ella no le importaba. La música era lo único que hacía que el silencio de la casa resultara menos opresivo. Tocaba suavemente, tarareando las letras que había escrito en su cuaderno. Su voz era tranquila, pero en su mundo era suficiente. No sabía que su padre la estaba escuchando desde el piecillo. A menudo, la casa le parecía demasiado grande. Su madre se ausentaba casi todas las noches por sus turnos de noche en el hospital. Su padre, Michael, solía quedarse en la sala de estar mirando la televisión con una copa en la mano y sin decir casi nada. Emily se había acostumbrado a retirarse a su habitación y llenar el silencio con música, pero esa noche fue diferente. La puerta de su habitación se abrió con un crujido. Emily se quedó paralizada. Su padre estaba allí, con su alta figura apoyada en el marco de la puerta. Pensó que iba a decirle que bajara el volumen, pero se quedó allí de pie mirando en silencio. Era difícil interpretar la expresión de su rostro, que oscilaba entre la tristeza y la sorpresa. Emily dejó la mano sobre la guitarra. «Tocas igual que tu madre», dijo finalmente con una voz más suave de lo que recordaba. Emily parpadeó. Nadie hablaba así de su madre. Normalmente, las conversaciones sobre ella eran breves y prácticas. Horarios de trabajo, compras, facturas. Pero la forma en que lo dijo tenía peso, como si un recuerdo que había enterrado hubiera cobrado vida de repente. Se movió nerviosa, abrazando la guitarra contra su pecho. No sabía que solía cantar. Los ojos de Michael se suavizaron. Entró despacio y con cuidado, como si no estuviera seguro de si debía hacerlo. Sí, cantaba. Cantaba cuando éramos jóvenes, antes de que la vida se volviera pesada. Sus palabras se desvanecieron y, por un momento, la habitación pareció más pequeña, como si su tristeza la hubiera llenado. Emily no sabía qué decir. Quería preguntarle más cosas, pero algo en su tono la hizo callar. Rasgueó la guitarra una vez y el sonido rompió el silencio. Él sonrió levemente, se sentó en el borde de la cama y rasgueó la guitarra una vez más. Eso la sorprendió. Rara vez entraba en su habitación. «Toca algo para mí», dijo. Su corazón dio un vuelco. Nunca antes había tocado para nadie, ni siquiera para sus amigos. Pero la forma en que él la miraba, expectante y casi desesperado, le impedía decir que no. Eligió una melodía sencilla y comenzó a cantar en voz baja. Al principio su voz temblaba, pero, a medida que las palabras llenaban el aire, se olvidó de sus nervios. Michael no se movió, se limitó a mirarla, con los ojos fijos en ella, como si no hubiera nada más en la habitación. Había algo inquietante en su mirada, no era algo aterrador, pero le oprimía el pecho. Terminó la canción rápidamente, con las mejillas sonrojadas. «Ha sido precioso», susurró él. Su voz se entrecortó y Emily no sabía si era por la emoción o por el peso del silencio que siguió. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos era denso, cargado de algo que no se había dicho. Emily agarró su guitarra con fuerza y su pulso se aceleró. No entendía por qué se sentía nerviosa de repente, por qué la mirada de su padre era diferente esa noche. Michael se levantó lentamente, como si se alejara de algo que no quería dejar atrás. Se detuvo en la puerta con la mirada suave. «Debería seguir tocando», dijo en voz baja, y luego salió,
Emily se quedó paralizada, con los dedos aún posados sobre las cuerdas. La casa volvió a quedar en silencio, pero su corazón latía con fuerza. Algo había cambiado, aunque no sabía qué. Abrazó la guitarra con fuerza, con la mente dando vueltas. ¿Por qué la había mirado así? ¿Por qué la hacía sentir nerviosa y a la vez reconfortada? Se quedó despierta mucho tiempo, repitiendo la escena en su mente. Por primera vez, se dio cuenta de que el silencio de la casa también era suyo. Él también se había perdido en él, punto. Y ahora, de alguna manera, habían entrado juntos en él. Silencio. Al día siguiente, Emily se distrajo durante todo el día. Cada vez que cogía la guitarra, pensaba en la mirada de su padre la noche anterior. Sus palabras resonaban en su cabeza. Tocas igual que tu madre. No solo era lo que había dicho, sino también cómo lo había dicho. Nunca lo había visto tan tierno. Nunca antes había visto sus ojos llenos de algo que se parecía tanto al anhelo. Cuando el sol se ocultó tras el horizonte y la casa volvió a quedarse en silencio, Emily sintió que se le encogía el pecho. Se dijo a sí misma que no le importaba si él iba a su habitación o no, pero, en el fondo, lo estaba esperando. Sus dedos tocaban nerviosamente las cuerdas de la guitarra y su mente divagaba hasta que la puerta volvió a abrirse con un crujido. Levantó la vista rápidamente, fingiendo sorpresa. «Oh, no te había oído», dijo con una voz más alegre de lo que se sentía. Michael entró con una expresión más tranquila que la noche anterior. «Tocas bien», dijo en voz baja mientras se acercaba. «Mejor de lo que crees». Se le sonrojaron las mejillas y bajó la mirada hacia sus manos. «Solo toco para mí misma. No es nada». Él negó con la cabeza. «No digas eso. Tienes un don». La habitación volvió a quedarse en silencio, pero no era el silencio de siempre. Este silencio era diferente, pesado, cargado, pero extrañamente reconfortante. Emily ajustó las cuerdas de la guitarra con nerviosismo y Michael se inclinó para ayudarla. Su mano rozó la de ella y ese pequeño contacto le provocó una descarga eléctrica. Ella se quedó paralizada, sin aliento, mientras él ajustaba con calma la clavija de afinación, como si nada hubiera pasado. «Inténtalo ahora», le dijo con suavidad, acercando más su voz. Ella tocó un acorde. El sonido era más rico, más pleno. «Así está mejor», susurró ella. Él asintió con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. «Ya ves, a veces solo hace falta un poco de ayuda». Se quedaron así, sentados muy juntos, hablando de cosas sin importancia. Él le preguntó por sus canciones, y ella le habló de una que había empezado pero nunca terminado. Él la escuchaba con atención, como si cada palabra fuera importante. Luego, empezó a contarle historias que ella nunca había oído antes, sobre su juventud, sobre cómo él y su madre solían soñar con viajar antes de que la vida los atara. Su voz transmitía pesar, pero también ternura, como si estuviera recordando una parte de sí mismo que había perdido. Emily escuchaba con el corazón dolorido, sintiendo una emoción que no acababa de comprender. No estaba acostumbrada a ver a su padre así, abierto y casi vulnerable. No era el hombre distante y silencioso que se sentaba en el salón con la televisión encendida. Era otra persona, alguien que se sentía vivo, alguien
a quien quería escuchar hablar para siempre. El tiempo pasó sin que se diera cuenta. La casa a su alrededor estaba en silencio y el mundo exterior parecía muy lejano. Emily se dio cuenta de que estaba sonriendo, incluso riendo, como no lo había hecho en mucho tiempo. Cuando sus miradas se cruzaron, notó cómo se le estremeció el pecho. No era la forma en que solía mirar a su padre, y ella lo sabía. Cuando él se levantó por fin, ella casi deseó que no se fuera. «Tienes algo especial, Emily», le dijo mientras se detenía en la puerta. «No lo escondas nunca». Ella asintió con la garganta apretada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Cuando se marchó, el aire se sintió más frío, más vacío. Dejó la guitarra y se llevó las manos a la cara, con la mente dando vueltas descontroladamente. ¿Por qué su voz permanecía con ella incluso después de haberse ido? ¿Por qué ese pequeño roce aún le quemaba la mano? Sabía que algo estaba cambiando entre ellos. No quería admitirlo, pero una parte de ella se sentía atraída por él, aunque le daba miedo. Esa noche, tumbada en la cama, se dio cuenta de que estaba esperando al día siguiente. No esperaba el colegio, ni a sus amigos, ni siquiera su música. Le estaba esperando a él. Los días se convirtieron en semanas y, sin planearlo, Emily y Michael habían creado un ritual silencioso. Todas las tardes, después de que su madre se fuera a trabajar, Emily se sentaba con su guitarra y, tarde o temprano, aparecía su padre. Ya no se quedaba torpemente parado en la puerta. Entraba directamente, a veces con una taza de café, y se sentaba en silencio a escuchar. Lo que comenzaron siendo visitas breves se alargó hasta que perdían la noción del tiempo. Emily acabó esperándolo. Se dijo a sí misma que era inofensivo. Solo era su padre haciéndole compañía. Solo era su música llenando el silencio. Pero ya no le resultaba tan sencillo. Cada mirada que él le dirigía le resultaba más intensa. Cada palabra que intercambiaban parecía tener más significado del que debía. Intentaba no pensar en ello, sin embargo, su corazón se aceleraba cada vez que él estaba cerca. Una tarde, el cielo se oscureció demasiado rápido y un trueno sacudió la casa. La lluvia golpeaba las ventanas y las luces parpadearon antes de que se fuera la electricidad. Emily se sobresaltó ante la repentina oscuridad. Momentos después, su padre apareció en la puerta con una vela en la mano. El suave resplandor de la vela iluminaba su rostro, resaltando las líneas de cansancio, pero también algo gentil que ella no podía ignorar. ¿Tienes miedo?, le preguntó dejando la vela sobre su escritorio. No, susurró ella, aunque su voz la traicionó. Él se rió entre dientes, se acercó a una silla y se sentó junto a ella. Siempre has sido valiente. Se sentaron juntos, con la tormenta rugiendo fuera y la luz de la vela bailando entre ellos. Emily tocó algunas notas con su guitarra, con un sonido débil pero claro en la oscuridad. Su padre se recostó, mirándola con una expresión más suave que nunca. A veces siento que eres la única que realmente me ve, dijo de repente. Su voz era baja, casi frágil, como si las palabras se le hubieran escapado sin control. Emily sintió un nudo en el pecho, lo miró, con la garganta seca. Quería responderle que ella sentía lo mismo, pero no pudo articular palabra. Lo único que pudo hacer fue sostener su mirada. Y, en ese momento, ninguno de los dos apartó la vista. La tormenta rugía cada vez más fuerte y sacudía las ventanas.
Sin embargo, dentro de la habitación parecía que el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos buscaron los de ella y sintió que algo cambiaba en lo más profundo de su ser, algo que no podía nombrar, pero que no podía negar. Bajó la mirada, tocó su guitarra para romper la tensión, pero sus manos temblaban. Michael se acercó y apoyó la mano en el respaldo de su silla. Su cercanía la hizo estremecerse, aunque la habitación estaba caliente. «Me recuerdas a ella», dijo en voz baja. «A tu madre, pero también eres diferente». El pulso de Emily se aceleró. No sabía cómo responder. No sabía si quería que él dejara de hablar o que continuara. La tormenta del exterior hacía que la casa pareciera más pequeña. Era como si no existiera nada más en el mundo que ellos dos y la frágil luz de la vela. Tras un largo silencio, él se levantó. «Debería comprobar las ventanas», dijo rápidamente. Era como si se hubiera dado cuenta de algo y necesitara escapar. Cuando salió de la habitación, Emily exhaló temblorosamente. Dejó a un lado la guitarra y se llevó las manos al pecho. No podía quitarse de la cabeza sus palabras ni la forma en que la había mirado. Ya no eran solo padre e hija. Había algo tácito, peligroso, pero magnético, que crecía entre ellos. Esa noche se quedó despierta escuchando cómo la tormenta se desvanecía en silencio. Su mente no descansaba. Pensaba en su voz, en la calidez de su mirada, en cómo la habitación parecía contener la respiración cuando él estaba cerca. Y, aunque sabía que no debía hacerlo, se susurró a sí misma en la oscuridad. Quería que llegara pronto el mañana solo para poder volver a verlo. El domingo llegó en silencio, la luz del sol entraba por las ventanas y el olor a lluvia aún permanecía en el aire. Emily estaba sentada en la sala de estar tocando suavemente la guitarra. Su madre ya se había ido a trabajar. La casa parecía demasiado tranquila, demasiado frágil, como si contuviera la respiración. Estaba absorta en la melodía cuando Michael entró y se sentó a su lado en el sofá. «Toca la que escribiste», le dijo con delicadeza. Su voz sonaba más grave de lo habitual, lo que hizo que a Emily se le encogiera el pecho. Sus dedos temblaban ligeramente cuando empezó a tocar. La canción estaba sin terminar, era cruda, pero transmitía todos los sentimientos que ella nunca había expresado en voz alta. Soledad, nostalgia, el dolor de querer ser vista. Su voz temblaba, pero no se quebró. Y, cuando la última nota se desvaneció, el silencio que siguió fue más intenso que la propia música. Los ojos de Michael brillaban, y por primera vez vio lágrimas. Él le tomó la mano despacio, deliberadamente, como si temiera que ella se apartara. Ella no lo hizo. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella y el calor de su tacto la invadió. «Ha sido precioso», susurró con voz ronca. «No sabes lo mucho que significa para mí». Emily tragó saliva con dificultad, con el corazón acelerado. No sabía qué decir. La forma en que la miraba no era la forma en que un padre mira a su hija. Era algo más tierno, roto, pero lleno de una emoción demasiado poderosa para poder ponerle nombre. «Papá», susurró ella con la voz temblorosa. Él no movió la mano. Sus ojos buscaron los de ella, llenos de culpa y anhelo a la vez. «Sé que esto está mal», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «Pero siento que ambos estamos buscando algo que hemos perdido. Y, de alguna manera, solo lo encuentro aquí, contigo».
Emily contuvo el aliento. El mundo a su alrededor se volvió borroso. Sabía que debía alejarse, pero su corazón le decía que no lo hiciera. La cercanía era embriagadora y aterradora, pero no podía negar lo mucho que deseaba permanecer en ese momento. Abrió los labios, dispuesta a responder, pero antes de que pudiera hablar, el sonido lejano de un coche entrando en el camino de acceso lo destrozó todo. Era el coche de su madre. Michael se apartó bruscamente, separando sus manos de las de ella como si le quemaran. Se puso en pie rápidamente, pasándose una mano por el pelo, con el rostro pálido. La calidez de sus ojos se convirtió en miedo. Emily se quedó paralizada, con las manos temblorosas sobre la guitarra y el pecho oprimido por todo lo que no había dicho. La puerta se abrió y la voz de su madre llamó con naturalidad, ajena a la tormenta que acababa de azotar la habitación. Michael se alejó forzando una expresión tranquila y con la voz repentinamente firme. «Tu madre ha llegado a casa», murmuró casi para sí mismo. Emily bajó la mirada y se aferró a la guitarra como si eso pudiera estabilizar su cuerpo tembloroso. Sintió que el aire cambiaba, que el frágil vínculo entre ellos se desvanecía en silencio. Lo que casi había sucedido, lo que casi se habían confesado, nunca podría volver a decirse, pero la verdad permanecía, pesaba en su pecho, en cómo su padre no podía mirarla cuando su madre entró en la habitación, en cómo ella no podía respirar sin recordar la sensación de su mano en la suya. Esa noche, Emily se quedó tumbada en la cama, incapaz de dormir mirando al techo. El recuerdo de sus palabras se repetía sin cesar. Sé que esto está mal, pero siento que ambos estamos buscando algo que hemos perdido. Sabía que nada volvería a ser igual en su casa. El silencio, que antes solo le pertenecía, ahora era compartido, enredado y peligroso. Y, aunque nunca hablaría de ello y su padre lo enterraría en lo más profundo de su ser, Emily sabía que ese momento los había cambiado a ambos para siempre.